verdaderamente por protocolo y además por la necesidad también de que todos conozcan de quién estamos hablando, los vamos a mencionar por orden alfabético. Desde ya agradecemos a estos 5 prestigiosísimos referentes de la literatura infanto-juvenil que se han acercado a nuestra facultad. Perdón. Sí está prendido. Más alto. ¿Ahí? Bueno, parece que es el único, así que lo vamos a tener que compartir. Bueno, Marcelo Birmacher, es un gusto tenerlo acá. Guionista y escritor de cine escritor y guionista de cine argentino. Su obra abarca distintos géneros y por ella ha recibido premios, menciones, becas y bastante de sus repertorios, de sus libros, se han traducido al inglés otra vez como Pablo, alemán, holandés, italiano, chino, japonés, polaco, portugués, lituano y hebreo. Ha colaborado en distintos medios gráficos, tanto nacionales como extranjeros, en Línea Perfectible, una mínima parte de su repertorio, Un crimen secundario, Fábulas salvajes, muy simpático el material, El alma al diablo, Mitos y recuerdos. Yo pongo las que he leído con más interés, tal vez por mi formación. Ha recibido varios premios, entre ellos en mención premio al mejor libro de literatura juvenil otorgado por Fundación El Libro y Destacados de Alija 2002 por No es la mariposa negra, y el Conex otra vez 2004, digo otra vez porque Pablo también lo ha recibido, como uno de los 5 mejores escritores de la década 94-2004 en el campo de la literatura juvenil. Martín Blasco, tiene que hacer así con la mano, bien. Martín Blasco nació en Buenos Aires. Todos han nacido en Buenos Aires, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Son todos porteños? No estamos autorizados a revelar esa información. Bueno, perdón. Cursó el secundario en la Escuela Normal número 1 y en el Instituto Vocacional de Arte Labardén, para luego estudiar dirección y guión de cine. Trabajó como guionista y productor en diferentes programas de televisión en canales 13, Telefe, 9, 7 y la señal educativa Encuentro. Su primer libro fue Maxi Marote, después vinieron 5 problemas para Don Caracol, El misterio de la fuente, Vidas piratas, etcétera, un largo etcétera. En la línea recta fue seleccionada para integrar la lista de White Ravens en 2007, preparada por la de Múnich. ¿Sí? Bien. Quería ver cómo lo decía. Mis 2 años de alemán no me alcanzan, espere. Fue traducido al alemán y se encuentra publicada en Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Pablo de Santis lo presentamos recién, ¿verdad? Y acá tenemos a Laura, la voz femenina del grupo, perdón que le estoy dando la espalda, pero periodista, locutora y directora editorial de la sección Literatura Infantil y Juvenil del grupo Capelus Norma, fue director de la revista Madres y Padres, jefa de redacción de La Nación de los Chicos y conductora del canal infantil Cablín. Y en el caso de Antonio Santana, acá es el único que tengo el año, no es justo, no voy a decir cuándo nació él y los demás no, me lo callo. Bien. Es el más joven, él dice. Bueno, él es el más joven de todos. Bien. Acá lo seguro es que yo soy la más vieja, eso lo seguro. Trabaja desde hace 10 años con el grupo editorial Norma en Argentina. No es mi biografía autorizada. La pucha. Perdón, quiere... Es una biografía viejísima, tiene por lo menos 15 años. Cuando arrancó, bueno. No es la que yo mandé. Es que nunca me la dieron. Uy, Betina, no me la diste. Perdón. Es una biografía del 2003. Esa. Bueno, entonces vamos a decir algunos aspectos, aceptamos y usted agregue. Acá estamos entre amigos. Miembro de la comisión directiva de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil. Tampoco quiere. Les cuento yo. Sí, cuente. Bueno, esa es una biografía de un reportaje que me hicieron en el Foro Imaginaria en el 2004-2005. Ha pasado tiempo. Sí, ha pasado tiempo. Dice, trabaja hace 10 años en el Grupo Editorial Norma, arranca así. Yo trabajé 18 años en el Grupo Editorial Norma y me fui hace 6. Digamos, por eso. Fui editor muchos años, buenas tardes. Trabajé 32 años en la industria del libro. Fui editor de literatura infantil y juvenil. Tengo 4 libros publicados, ningún premio, ninguna mención. Y muy pocas traducciones. Eso es lo fundamental.
Yo Cocina muy bien. ¿Cocina también bien? Me parece. Muy bien. Nosotros en el ciclo, en la materia que yo dicto, que es Literatura Juvenil 1, acá tengo testigos, varios de acá son licenciados de ese ciclo, hemos trabajado Los ojos del perro siberiano con bastante profundidad, porque llegan al aula con cariño el libro, es un libro que está bien recepcionado. Bueno, ahora sí, ¿ahora está bien? Sí. Después pido el resto de las disculpas, no me llegó nunca su material. Betina, después lo charlamos. Así se llama, claro, la charla se llama así. La charla se llama así, vamos a hablar de Betina. Pero vos le ponés un perrito de la familia Paul y chau. Ella es la mamá de la familia Paul, no sé si saben que escribe cuentos. Bueno, no andemos en eso. Bueno, vamos entonces ahora, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos a cada uno o 5, de 5 a 10, digamos. De 5 a 10 cada uno. Me parece que amerita, acá vamos a aprovechar estudios de género, que hable primero. Claro. Los beneficios de ser. Claro. Los otros no tienen más miedo que sí que sí. Bueno, yo había escrito una ponencia, pero ya la dije. Así que voy a decir. Ok, muy bien. Digo, a mí me parece siempre muy enriquecedor conversar con los profesores de la escuela. Me parece que siempre me traen un poco a la tierra. A veces cuando uno está sentado en una oficina recibiendo originales, uno empieza a encerrarse en sus propios intereses o en sus propios gustos. Por supuesto que uno está atento a lo que ocurre en la escuela, pero quizá venir aquí y charlar con varios de ustedes, pero sobre todo escuchar las preguntas que tienen para hacer, las reflexiones que hacen sobre los libros que han leído. Hoy me sorprendía porque había muchos de los libros sobre los que se habló, son libros que yo edité en otra editorial y algunos de los que recibí de ediciones previas en la editorial donde trabajo hoy. Me hablaron de las faltas, de lo que no encuentran, de lo que todavía no han hallado en nuestros catálogos. Y también hablan con muchísimo amor de muchos libros que los han marcado como docentes y en muchos casos como alumnos. Entonces, la verdad que a mí me encanta mi trabajo. Yo llegué a la edición de libros infantiles no hace tantos años, digo, ya de grande. Sin embargo, yo siempre estuve muy cerca de los libros infantiles. Lo conocí a Antonio porque yo era locutora, estudiaba locución y mi primer trabajo fue ser la locutora de la Feria del Libro. Solo porque yo quería ir ahí a ver a los autores, a ver libros. Siempre traté de insertarme en la industria editorial desde distintos lugares hasta que logré llegar como editora, que es de verdad mi pasión. Trabajar con estos autores, con muchos de ellos, revisar sus materiales, poder dialogar con ellos acerca de lo que han escrito y que después ese contenido llegue a las aulas mediado por ustedes, es como un sueño. Cuando uno escucha que un libro ha tenido impacto en un aula, que ha tenido impacto entre los lectores, que como decía Pablo antes, se recuerda. Hay un chico que leyó ese libro y ese libro le abrió una puerta hacia nuevas lecturas o hacia nuevas interpretaciones de lecturas previas. Para mí es como mágico. Digo, los libros siguen siendo para mí objetos mágicos que nos permiten viajar sentados en... Ya sé que es una metáfora muy dicha, disculpen, no soy escritora yo. Yo me nutro yo soy como un vampiro, yo me nutro de las palabras de los otros. Así que la verdad es que este encuentro para mí fue realmente muy valioso. Gracias, Betina. Conmigo hiciste todo bien. Yo te reivindico. Gracias, Laura. Es una cuestión de género. Es una cuestión de género y otras cosas. El problema fue con... ¿Es algo personal? Es la historia de mi vida. No porque quedaste afuera. Claro, ¿qué tipa jodida? Yo también te quiero. Sí, no, vos sí. Así que la verdad es que yo les agradezco muchísimo la recepción, las preguntas y también lo que ustedes me enseñaron en estos días sobre las preguntas que se hacen, sobre
las dudas que les generan los materiales que les ofrecemos. Quiero que sepan, hablamos un poco a la mañana en la sala donde se habla del canon, de los intereses comerciales o la falta de ciertos libros por una cuestión de mercado. Lo que nosotros hacemos desde las editoriales son productos culturales, pero son productos de mercado. Y a veces cuando un libro no está, tiene que ver con que no hay suficiente demanda. Yo creo igual, como dice el libro de Said, que hay demasiados libros. La verdad es que hay muchísimo de dónde elegir. Me parece que, por supuesto que ningún libro es reemplazable por otro. Pero sí es cierto que la Argentina está muy viva en lo que literatura infantil y juvenil se trata. Hay muchísima producción, hay una producción de enorme calidad. Hay muchos autores nuevos a los que vale la pena también leer, no quedarse siempre en lo probado, salir a buscar. Hay muchas voces nuevas que la verdad están contando también de una manera muy, muy interesante. Así que me parece que también hay que incorporar, además de las voces locales, voces de todo, voces universales, no solo en los clásicos, sino también en los textos contemporáneos, abrirles las puertas, las ventanas a los alumnos para que también ellos inicien sus propias búsquedas lectoras. Así que bueno, les agradezco mucho y después si hay preguntas, eso estaremos. ¿Quién va a continuar? Así pasamos esto. Ha sido señalado. ¿Yo? Sí. Es traidor, ¿eh? Bueno, a ver qué puedo decir. Voy a tratar de ser breve, así pasamos a las preguntas, que a mí por lo menos es lo que más me interesa y siempre prefiero que el diálogo surja de esa manera. Yo en algún lugar siento como que entré un poco a la ventana al mundo de la literatura infantil y juvenil, porque no es algo que en principio yo empecé como guionista, siempre fui muy lector, siempre me gustó la literatura, de chico escribía mucho, pero después lo fui dejando, no me animé, creo que a mucha gente le pasa eso, ¿no? Que empezamos escribiendo y en un momento la literatura da miedo. Y además cuando estaba en el secundario, esto se lo puedo decir a ustedes, cuando voy a los colegios no lo digo porque es feo, yo era un pésimo alumno, fui un desastre total, y creo que eso tampoco me motivó, y especialmente me iba mal en literatura, aunque leía mucho, no prestaba atención, en fin. Y creo que por eso no me animé de entrada a seguir con literatura. En cambio el guión se me hacía un mundo más fácil de llevar, pensé que iba a ser más cercano a mí. Hoy me pasa que voy a los colegios, vamos todo el tiempo nosotros a los colegios, hablo con los chicos, y es muy loco ver que se enganchen con historias que yo no escribí sinceramente pensando en ellos, porque esa es la verdad. Y me parece que las cosas funcionan mejor así, ¿no? Cuando uno escribe lo que uno tiene ganas y te conectás con la persona porque todos tenemos vivencias en común. Así que es algo raro para mí eso me parece, digo porque siendo todos ustedes docentes, eso me parece interesante de cómo se conecta uno con un chico, cómo puede haber una conexión sin que uno la busque, sin tener que estar detrás y decir, bueno, voy a escribir de esto que es lo que les interesa, sino escribiendo lo que a mí me interesa y descubriendo que hay cosas en común. También a veces cuando tenemos este tipo de charlas caemos mucho en esto de que los chicos no leen. ¿Cómo hacemos que los chicos lean? Y yo creo que eso, yo cuando era chico tampoco, había mucha gente que no leía. A mí siempre me gustó leer y a mis amigos no les gustaba leer a ni uno, a nadie. Así que me parece, yo hoy me sorprendo yendo a los colegios y viendo la cantidad de chicos lectores que hay. Y creo que tiene mucho que ver con lo que fue cambiando en los últimos años, el trabajo de los docentes, el trabajo de la divulgación del libro. Me parece que se nota eso, o sea, digo sin ser del rubro, sin conocer. Vos vas a un colegio y te encontrás con que un montón de chicos leyeron Ojos de Perro Siberiano, por ejemplo, y que te hablan de este libro y de este otro, y que leen libros tomazos así de grandes. Incluso empieza a haber toda una beta comercial que antes no existía, ¿no? Todo esto de las sagas y demás. Para mí ese es un fenómeno muy interesante, ¿no? O sea, realmente mi experiencia con los chicos es, yo veo cada vez más lectores. Listo, terminé. Mirá que rápido. Ah, bueno. No sé si funciona. Sí, funciona. Ah, funciona. Bueno, entonces.
Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de no repetir, porque algunas cosas que vamos a decir son las mismas y yo ya estuve en 2 charlas, los que estuvieron ayer, hoy a la mañana también en algunos de los talleres. No voy a decir cosas muy distintas de esto. Primero, hoy hablábamos en el almuerzo, creo, con Marcelo y con Martín, nos sorprendió mucho el nivel de las preguntas, el compromiso, la pasión puesta de los que compartimos en estos días, que es algo que, bueno, yo no recuerdo que me haya pasado en ningún otro lugar. También es cierto que yo no salgo mucho, no se agranden. Digo, en general, bueno, Laura puede dar fe, yo no voy a colegios todo el tiempo, o sea, no voy a colegios nunca. No voy a encuentros de docentes, porque después siempre se enojan con lo que digo y dejan de leer mis libros, entonces cada vez que salgo en público pierdo plata. Así que bueno, de los pocos que vi, me sorprendió mucho el nivel. Digo. O sea, es como cuando la primera vez que fui a un colegio, por los ojos del perro siberiano, los chicos se quedaron después de hora para que yo hablara. Y yo me sentía, no sé, en ese momento, Maradona con la pelota bajo el brazo y la cinta de capitán de la selección argentina. Entonces un chico me dice, su libro, lo primero me dice, es el mejor libro que leí en la vida. Yo dije, soy un genio. ¿Cuántos libros leíste? 2. Bueno. Y después, al rato, charlando, uno me dice, su libro sí que es bueno, no como la mierda que leímos antes. Y yo dije, bueno, ¿qué leyeron antes? Imaginando, yo me hacía una cantidad de nombres en mi cabeza. Ítalo Calvino. Y dije, está bien, no les pienso creer nada nunca más. Nada que me digan a los colegios me lo voy a tomar en serio porque no se puede, digo. De esto quiero hacer una acotación a lo que dijo Laura, digo, para que no se quede yo... empecé a trabajar en la Feria del Libro como locutor, ahí lo conocí a Antonio. Yo era cadete en la Feria del Libro, no es que... era el escritor famoso. Claro, no aclaraste eso. Sí, fue en otra vida de los dos. Bueno, eso. Y el único concepto, así más o menos... Ustedes están como muy preocupados por el canon. Se escucha hablar todo el tiempo del canon, que para mí es el mejor colchón. Pero fuera de eso... Claro, lo que hay que tener en cuenta es que los canons se corren, ¿no? Todo el tiempo se modifican. Digo, no es lo mismo lo que era el canon de la literatura infantil y juvenil argentina antes que Pablo dirigiera la colección La Movida en Coligüe que lo que es ahora. Digo, no son una cosa estática. Lo interesante de cualquier género, de cualquier movimiento es... Sartre tiene una metáfora hermosa, googleenla porque yo no me la acuerdo, pero que es como... Un río tiene una orilla que es barrosa y otra que no, siempre. Y hay un momento que uno no sabe dónde empieza el fango y dónde empieza el río. Lo interesante para mí de lo que está sucediendo en la literatura argentina es que hay mucha gente caminando en esa orilla. Hay mucha gente caminando por el medio del río. Hay muchos niños detectives. Digamos. Alguien hizo un niño detective por primera vez en Argentina y fue novedoso. Al 28º... que se hacen, dejan de ser novedosos. Yo estoy pensando en escribir algunos libros de niños detectives porque les está yendo bastante bien. Digo, pero hay rupturas todo el tiempo. Entonces, ustedes están obsesionados por el canon. Y el canon hoy no es el canon de mañana. Digamos, yo dirigí durante 15 años las colecciones infantiles y juveniles de Norma. Fui promotor de la editorial muchos años. De hecho, el primer libro que edité fue El alma al diablo de Marcelo Birmacher y yo todavía trabajaba como promotor. O sea, yo lo presentaba el libro, después iba a los colegios a venderlo. Después tuve un equipo de promoción muy especializado, con gente que sabía, que tenía mucha pasión en lo que hacía, y yo me peleaba mucho con ellos porque les decía, ustedes atrasan. Ustedes están pensando en la escuela que visitaron ayer y yo estoy pensando en libros para la escuela dentro de un año y medio. Y yo me puedo equivocar, claro, pero prefiero equivocarme arriesgando, buscando cosas nuevas, gente que haga algo distinto a lo que se está haciendo hasta ahora, ni mejor ni peor, otra cosa que está repitiendo que en la escuela me están pidiendo mitos griegos, o leyendas argentinas, o lo que sea. Entonces el canon que ustedes están analizando hoy es el canon que pasado mañana sale un libro nuevo y lo tira a la mierda, y lo amplía y lo ensancha. Eso me parece que es lo interesante, desde mi punto de vista, para pensar los canon, que era algo que atravesó estos 2 días de la charla. Lo dejo a Birmacher. Muy buenas tardes.
Agradezco una vez más esta invitación, especialmente a Betina y a todos los que vinieron. Yo realmente me siento muy afortunado y honrado porque, en particular en este encuentro, porque es el primer encuentro después de aproximadamente 5 años en que me vuelven a invitar por motivos exclusivamente literarios. Luego de 5 años difíciles, como no me había tocado vivir antes desde el retorno democrático, independientemente de lo que cada uno piense, que por suerte ya no divide las aguas para que nos podamos encontrar a hablar de literatura, voy a contar hechos concretos y reales. Nunca se me hubiera ocurrido entrar a tallar en la arena política ni viajar y hablar de política como me tocó estos últimos 5 años. Desde el retorno democrático del 83 hasta hoy, siempre hice algún comentario crítico del gobierno de turno, invariablemente, en un diario, en un ensayo, incluso en un libro, como algo lateral, a lo que no le prestaba demasiada atención. Cuando hice ese comentario crítico, el que hacía sobre la alianza, sobre el menemismo, sobre el que fui muy crítico, o un gobierno con el que yo simpaticé mucho, como el de Alfonsín, que de todos modos hice algún comentario crítico, cuando hice ese comentario crítico durante el kirchnerismo, yo viajaba por ese entonces en el Plan Café Cultura, en encuentros como este, por todo el país. Y me llamaron para decirme, prescindimos de tus servicios, cambió la política. Y no me invitaron ya, nunca más, de ninguna institución para hablar de mis libros juveniles. De hecho, en algunos lados dejaron de leerlos. En relación directa, parece el libro La broma de Kundera, un comentario que había hecho. Tengo que confesar que no hubiera dejado de hacer el comentario si hubiera sabido lo que me iba a pasar. Lo hubiera hecho de todos modos, el comentario. Pero lamento mucho lo que ocurrió, porque me hubiera gustado seguir hablando de literatura con los kirchneristas, con los comunistas, con los liberales, con los radicales, como estoy hablando hoy, sin preguntarle a nadie qué piensa y contando algo concreto que me pasó, que no lo exagero ni lo minimizo. Con eso termino no lo que estoy diciendo ahora, sino este capítulo. Y me siento muy honrado y afortunado de retomar con ustedes a hablar de literatura, que como bien decía Pablo recién, la política es algo que va pasando de una manera absolutamente furtiva, como el diario, como las noticias, que en cambio cuando los rusos hacen la versión del Quijote, que hoy les comentaba a los que pudieron escucharme, que lo sigo escuchando mientras salgo a correr, o cuando uno vuelve a leer Madame Bovary, no se acuerda quién gobernaba en ese momento en el país del libro que uno estaba leyendo, ni cuáles son exactamente las ideas políticas de ese entonces, sino las cosas más profundas que siguen convocándonos, que no podemos definir del todo, pero que tienen un eco en nosotros, las seguimos escuchando y respondiendo y tratando de responder. Como decía Martín también, yo creo que algunas de las pocas campañas exitosas han sido que la gente deje de fumar y que los adolescentes lean. Creo que también ha sido bastante exitosa la campaña, la perseverancia en tratar de que los adolescentes lean. Pablo también elogiaba a Harry Potter, yo todavía no lo leí, pero he visto adolescentes no solo leer los 7, creo que son 7 libros, sino releerlos. Ahí hay un hecho que concita esperanza, que el problema no es el objeto libro, el problema no es la literatura. Yo siempre pienso que el problema somos los autores. Los principales responsables de que los chicos lean o no lean es inventar un libro que haga impacto en la imaginación del lector, en la sed de lectura del lector. Y eso siempre es posible de lograr. Muy difícil, por momentos utópico, pero nunca imposible. Puede aparecer incluso el poeta que haga que los chicos corran a leer poesía. Puede aparecer el dramaturgo que escriba la obra de teatro, porque Harry Potter fue completamente inesperado. No habla como los chicos, no usa celular, no habla de fútbol,
incluso juegan sobre escobas, ¿no? Que vuelan, y podría parecer algo femenino en el sentido machista que apartara a los adolescentes del libro, y sin embargo es un éxito muy superior al de las películas que se hicieron a partir del libro. De modo que no solo no está todo perdido, sino que hay muchas evidencias de que hay mucho por ganar. Yo hoy decía, no sé si les estoy hablando de los que ya vinieron a la charla, pues voy a repetir un par de cosas, pero que el trabajo del docente tiene su resultado a largo plazo. Y eso no debe desesperanzarlos ni volverlos escépticos. Yo decía que yo no hubiera escuchado nunca el Quijote como lo escucho hoy si mis docentes no me lo hubieran presentado cuando yo era un adolescente y no lo leí, pero supe que existía. Algo quedó en mí, un resabio, una borra, quedó en mí. Y yo busqué eso que había escuchado y que todavía no estaba capacitado para disfrutar. Y cada año que pasa me resulta más fácil disfrutarlo, incluso separar algún capítulo